Catedrático de la Universidad de Murcia y divulgador científico de primer nivel en España y en Europa. José Manuel, bienvenido, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues muy bien, te vemos ahí con un balón que te has traído de... Sí, este me lo regalaron en San Mamés. La última vez que fui de un balón de fútbol ya de hace muchísimo tiempo. Es de los primeros que se fabricaron en 1898. 1898. De los primeros. Y hoy vamos a ver de la importancia de la ciencia en la evolución de muchos aspectos científicos, pero nos vamos a centrar en una cosa, nos vamos a centrar en el momento más histórico de la historia del fútbol español, que es el gol de Iniesta que nos hizo campeones del mundo. Vamos a verlo para empezar y vamos a contar hoy todas las disciplinas científicas que hay en ese gol. Que hay muchas, ¿no? Sí, quiero que recuerden la gente que vio aquel partido con aquella emoción y que vean bien la jugada y al final respondamos a la suma de todas las que aparecen. Hablo de química, hablo de física, hablo de matemáticas, hablo de medicina, incluso de algunas que la gente no se espera. Vamos a ver el gol al completo y veamos cómo acaba, todos lo conocemos, pero nadie se fija en la ciencia que hay ahí. Yo evidentemente tampoco me fijé en la ciencia que había en ese momento. De hecho, le rompí la costilla a la persona por la que salté encima, ¿verdad? El amigo Fran Fuentes. Vamos a pasar y vamos a empezar a ver toda la ciencia que hay en ese gol. Pero vamos a remontarnos un poquito antes porque realmente hay que echar la vista atrás. El protagonista del gol, el protagonista del partido, Andrés Iniesta, lo pasó muy mal para llegar a esa final. De hecho, era muy difícil que llegara. Muy difícil por dos cosas. Una lesión que tuvo en el FC Barcelona en un entrenamiento que gracias a la medicina, gracias a la fisioterapia, se pudo recuperar, pero también lo pasó mal por la muerte de su gran amigo Dani Jarque. Y ahí apareció una disciplina de la que poco se habla en el fútbol, que es la psicología. De hecho, él no solamente agradeció a los psicólogos que estuvieron con él para poder remontar el vuelo, sino que lo invitó a aquella final. Pero la psicología también fue importante en el devenir de la selección española. La gente habla de aquella selección como que fue un campeonato como si fuera un paseo militar. Y eso no fue realmente así. Si os dais cuenta en las imágenes, aparecen resultados de 1-0, 0-1, 0-1, 1-0, 2-1. Para eso, psicológicamente, hay que estar muy preparado. Y más en una liga como la española, donde los grandes clubes, Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, ganan muy fácilmente. Luego, esas situaciones de 0-0, 0-1 las gestionan mal. Y sin embargo, en aquel Mundial la gestionaron muy bien. La psicología es fundamental en el fútbol. Pasemos a la siguiente imagen. Y ahí quiero hacer un recuerdo especial para un gran amigo y exalumno mío. ¿Por qué? Porque la nutrición también fue importante en la selección española en aquel staff. Realmente ¿por qué pensamos que cuando nos hablan de un staff, la gente que lleva a la selección y a los equipos de fútbol, siempre hablamos el enfermero, el médico, el fisioterapeuta? ¿Y dónde están los nutricionistas? Es auténticamente absurdo que pensemos que es que un portero tiene el mismo desgaste que puede tener un carrilero. En absoluto. En absoluto. ¿Es que un central corre lo mismo que puede correr un extremo o un lateral? En absoluto. ¿Cómo le damos luego los mismos menús a todos los ranchos cuando llegan a las instalaciones? Eso es impensable. Hace falta una figura que es la figura del dietista nutricionista. En Murcia tenemos uno espectacular que está en el staff de un club de élite, que es el Mónaco francés. Sí. Allí tenemos a Juanjo Morillas, que fue alumno mío en la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética. Esas son las personas que se necesitan y esas son las personas que se han incorporado a la selección. Pasemos la imagen. La siguiente imagen se refiere a una disciplina científica de la que poco se habla cuando estamos hablando del fútbol. Es la estadística. Antes de la final, ese penalti fue crucial en la historia del Mundial. Fue el penalti que paró Casillas a Cardozo. Pero fíjense, hablamos hace 2 semanas o 3 semanas del lanzamiento de los penaltis. Dijimos que el peor sitio era el sitio natural, peor sitio para el delantero, el sitio natural y a media altura. Ese es el peor, a Ramos, los dos que tiró el otro día. Bueno, eso se ve que no vio el programa, pero habrá que recomendárselo. Bastante. Pero fíjense dónde lo va a tirar Cardozo. El peor sitio para el delantero, la cara ya lo decía. La cara de preocupación. El peor sitio, lado natural, donde lo lanzó y a media altura. ¿Por qué? Porque Casillas ve nuestro programa. Pero fíjense lo que hace Casillas ahora. ¿A quién agradece? Fíjense lo que va a hacer, la señal que hace y señala.
Eso poca gente se quedó al banquillo. ¿Y a quién estaba señalando? A Reina. ¿Por qué? Porque Reina se había estudiado todos los lanzamientos de penalti que hacía Cardozo en la Premier. Y en ese momento le había dicho, los tira en los momentos de nervios, en los momentos complicados, los tira al mismo sitio, al natural y a media altura. Y Casillas le respondió agradeciéndolo. Eso es estadística. Eso es una parte de las matemáticas importantísima e influyó muchísimo en que llegáramos a aquel Mundial, porque si llega a marcar aquel gol, estábamos liquidados. En situación de apuro. En situación de apuro, en situación de nervios. Ahí lo lanza siempre en el mismo sitio. Cuando va ganando 3-0, 4-0, es fácil, tal, salvo que sea Fernando sea Hierro y te juegas una panenca o lo que fuera eso del otro día. Fíjense esa imagen. Esa imagen fue justo antes de empezar el partido. El campo de fútbol estaba en espectaculares condiciones. Bien, en un campo de fútbol hay botánica para el césped, hay química para los fertilizantes con los que se trata el césped, hay biotecnología para elegir las mejores semillas, hay nuevos sistemas de regadío. Ese campo estaba perfecto, porque si no tenemos campos perfectos, pasan tres cosas. Uno, el espectáculo es un desastre. Dos, el fútbol es impracticable y luego está el tema de las lesiones. Y el tema de las lesiones fue crucial. Aquí tuvimos un ejemplo, inauguración de la nueva condomina. ¿Qué le pasó en la rodilla a Maxi? Pues lo que pasó fue debido a cómo estaba el campo de fútbol. Ese campo de fútbol estaba perfecto, pero Sudáfrica, pasen la imagen, fue la primera vez donde en un mundial empezó a verse el césped híbrido en algunos estadios. ¿Y qué es eso del césped híbrido? El césped híbrido está formado por un 96%, 95% de césped natural, del césped que conocemos, y solamente un 4 o un 5% de césped sintético. Pero ese 4 o 5% es crucial. ¿Crucial para qué? Para que agarre mucho mejor, para que no se levante el césped, para que todo sea verde y desde la tele se vea de forma perfecta, y para evitar las lesiones, porque amortiguan mucho más. Y ese césped híbrido, gracias a las nuevas tecnologías, se está implantando cada vez más y da más seguridad y más espectáculo. Pasemos a la siguiente imagen. Y los balones. Esa imagen son todos los balones que han transcurrido por la historia de los mundiales. Es una verdadera obra de arte de ingeniería y de química de los materiales. Estos balones, como el que he traído hoy, que se jugaban al principio, hace ya muchísimos años, problemas que tenían: muy pesados. El otro problema que tenían era que el agua la absorbían, eran impracticables y provocaban muchas lesiones. La gente dice, ¿y por qué provocaban muchas lesiones? Por el cuero, el cordón de cuero con el que se cerraban. Daban golpes de cabeza y te provocaban muchísimas lesiones en el futbolista. Y empezaron a avanzar. Hubo dos momentos clave en la historia de los mundiales, que fueron los dos mundiales de México. El Mundial de México de 1970, ¿qué características tiene? Porque realmente, aunque ahí aparecen algunos, fue la primera vez donde se utilizó en todos los partidos el color. ¿Por qué? Porque era la televisión en color, apareció. Y el otro mundial, tecnología. Y el otro mundial, también importante en México, fue el del 86, creo que fue, porque empezó a utilizarse en los balones de fútbol microfibras sintéticas. Luego ya aparecieron el látex, luego aparecieron el supercarbonato, que era crucial, era un material del famoso balón que se utilizó en el mundial que ganamos, el Jabulani. Aquel balón era un desastre porque la aerodinámica que tenía, física, era una auténtica chapuza. ¿Y qué ocurría? No sé si os acordaréis, se acordarán los espectadores, que el balón iba flotando, hacía cosas extrañísimas y los porteros se quejaban muchísimo. Cuando se habla de esto del esférico, esto no es un esférico. Aquí hay una serie de pentágonos, en este caso, por las cuales en las juntas cada vez se termosellan mejor, pero evita que sea un esférico. Y se está estudiando continuamente la física y las matemáticas de los balones de fútbol y la química de los materiales para que sea lo más estable y lo más aerodinámico. Pasamos la imagen. Fíjense, la camiseta de fútbol tiene tres componentes. El otro día hablábamos de ellos, pero uno fue crucial en la jugada. Y la gente nunca cae. Normal también, no son unos sesos de la ciencia como yo, menos cuando ven el fútbol. Vamos a ver, los tres componentes son poliéster, hace que transpire mejor, entre otras cosas. Otro de los componentes es el poliuretano, fijaos, la marca, el escudo, etcétera, termosella mucho mejor, pero uno que es fundamental en aquella jugada fue el elastano. El elastano es el que la hace más elástica, con 30% más elástica. ¿Y por qué fue crucial? Porque si han visto bien la imagen y la recuerdan, el principio de la jugada, cuando pasan el balón, se lo pasan a Jesús Navas. Jesús Navas empieza a correr por la banda, pero en ese momento lo agarran y le estiran. Si realmente no tuviera el elastano, esa camiseta no se hubiera podido estirar y lo hubieran atrapado y no hubiera podido seguir. Y si no, pasad la imagen y fíjense en esta imagen que fue curiosísima. Esa imagen fue en el Mundial un partido de Suiza, donde todos los jugadores empezaron, cada vez que le daban un agarrón, fíjese lo que le pasaba a las camisetas. Y son de jugadores totalmente distintos. ¿Por qué? Porque el elastano no había sido fabricado o no había sido sintetizado o administrado en la camiseta con exactitud.
¿Qué ocurre? Que eso, desde el punto de vista del fútbol, era un desastre, pero a la marca le costó rescindir el contrato con la selección suiza. O sea, Claro, mucho dinero. claro. Cuidado con eso por la imagen que están dando. Jesús Navas, afortunadamente, pudo estirar la camiseta, seguir corriendo y llegó al centro del campo. Pasen a la siguiente imagen. Fijaos, esa imagen es espectacular. Es Andrés Iniesta. Es un partido contra Italia, rodeado de jugadores italianos. Eso es lo que se llama... Pero salió de ahí. Y sale de ahí porque hay jugadores que entrenan, gracias a las nuevas tecnologías, lo que se llama como la visión periférica. Y fíjense en la imagen, arriba, en la parte superior, cómo se ven unas gafas, unas Google Glass, con las cuales muchos equipos ya de élite entrenan para que el jugador vaya viendo cómo se vienen los jugadores por detrás, cómo los acechan y sepa salir de esas soluciones. Evidentemente en el partido no lleva las gafas, pero eso ya lo has entrenado. Y si os acordáis en la imagen, Andrés Iniesta recibe el balón de Jesús Navas y sin saber, nadie sabía cómo lo hizo y cómo lo vio, dio un taconazo atrás que fue lo que desarmó al centro del campo holandés. Visión periférica. Pasen la imagen. Entramos en uno de los momentos clave. Fíjense esa jugada. Esa jugada es del Barça de Pep Guardiola. Fíjense cómo tocan el balón. Es el famoso tiki-taka, Sí. del que se habló muchísimo. La imagen va a cámara rápida, ¿de acuerdo? Y fíjense, sobre todo, las posiciones de los jugadores, cómo van tocando el balón, cómo todos se apoyan, cómo se mueven constantemente, y ahora lo vamos a explicar desde el punto de vista de la ciencia, formando una serie de triángulos perfectos, pero moviéndose continuamente. El balón va atrás, hacia adelante, los jugadores contrarios no llegan, y de momento al final, gol. Los jugadores contrarios terminan mareados. Terminan mareados y caen en la trampa. ¿Sabéis por qué? Una vez lo explicaba Xavi Hernández, que con esto hacían una cosa, que es que el balón se lo mostraban muchas veces para Claro. que el jugador cayera en la trampa de querer ir creyendo que iba a llegar antes que él, y no iba a llegar, y lo tocaban. Pasen la imagen, y esto lo vamos a explicar desde el punto de vista de la ciencia. Aquí tienen dos matemáticos rusos, tienen la culpa de todo eso. Son el señor Voronoi. El señor Voronoi fue el que hizo, responsable de los famosos diagramas de Voronoi. Los diagramas de Voronoi, imaginaos un plano donde hay una serie de puntos. ¿Cómo colocas tú los puntos? Los colocas en unas áreas, que son las que vienen ahí señaladas, arriba, de forma que luego, en cada área, el punto que hay en el interior llega a todas las zonas de ese área antes que cualquier otro punto. La distancia es siempre menor que la que hay en otro. En el momento que saltas a otra área, hay un punto que ese punto llega antes que todo eso. Bien, pasen la imagen. Ahora veremos eso que tiene que ver. Este fue el otro matemático de Lané, otro matemático ruso, que lo que hizo fue todos los puntos de los diagramas de Voronoi los unía con una serie de líneas. Nikolachevich. Exactamente. No fue futbolista, fue matemático, pero nos ayudó. Y suena bien. ¿Y qué ocurrió? Que esto apoyó lo que se llama como la teoría de redes. Entre los dos matemáticos, la teoría de redes, los triángulos y las triangulaciones de Delaunay, ocurrió lo siguiente. Pasen la imagen. Y entonces la imagen se ve esto. ¿Ustedes creen, los espectadores creen que la posición de los jugadores en el campo es casualidad? ¿Creen que esos triángulos ahí formados es casualidad? Es una auténtica geometría. Es auténtica geometría. Los triángulos, los diagramas de Voronoi forman parte de la geometría computacional. Sí. Fíjense en cómo están colocados y pasemos la imagen porque ocurre una cosa. Fijaos, ese es el Barça del que estábamos hablando. Esos son el área de los diagramas de Voronoi colocados. Hechos los diagramas, veis el área dividido los puntos. Pues fijaos los jugadores. Perfectamente colocados y cada punto justo en la zona del diagrama donde no puede llegar otro. Es el que está antes. Y así se tiene movía. sus límites y de ahí no pueden pasar. Perfectamente, pero hay una cosa fundamental, porque podemos decir, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que cualquier equipo hace eso, coloca y ya gana 6 trofeos en un solo año? No, hace falta que durante todo el partido se vayan moviendo los jugadores y se vayan reproduciendo por todo el campo esos diagramas. Pasen la imagen a ver si hemos... Fijaos. Total, Es total movilidad. espectacular, Total porque movilidad. se están moviendo los jugadores, pero fijaos como a la misma vez los diagramas y la geometría se va moviendo. Entonces, no solamente la colocación de los jugadores en el campo atiende a la geometría, sino que sus movimientos a lo largo del partido también atienden a esa geometría. Y entonces hace, como ven nuestros espectadores, cómo se van moviendo continuamente, y eso lo están haciendo programas matemáticos. Yo no sé si Pep Guardiola, ojo, ¿por qué hablo de Pep Guardiola? Porque no nos equivoquemos. El tiki-taka es el juego que nos llevó a campeones del mundo, perfeccionado primero por Luis Aragonés y luego por Vicente del Bosque, pero el origen es Sí, el es juego el Barça de no, Guardiola. no se puede decir otra Sin cosa. duda. Pasemos la imagen.
Y ahora vamos a ver una cosa. Bien, quiero que vean este vídeo, porque si se acuerdan, pasó una cosa. Vale, hace falta disposición geométrica, hace falta movilidad, pero hace falta calidad. Si no, no hay nada que hacer. Si se acuerdan, cuando dio el pase, este vídeo lo vamos a repetir varias veces, mientras voy comentando lo que ocurría desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología. Cuando dio el taconazo hacia atrás Iniesta, le llegó el balón a Cés y Cés se lo pasó a Fernando Torres. Fernando Torres hizo un centro, un desastre. Tampoco ha sido un gran centrador, Fernando Torres. No. Nunca, o sea, hizo un centro... Rematador, sí. Pero centró, y entonces centró, le dio al balón con el empeine, aquello fue un desastre. Pero más desastre fue el del jugador de Holanda. El jugador holandés, el central, rechazó, y al rechazar le cayó a Cés Fábregas. Y Cés Fábregas paró y dio el pase a Iniesta. Fíjense cómo eso lo están entrenando con las nuevas tecnologías los equipos alemanes. Fíjense cómo le sale el balón, tiene un toque y tiene que meterlo porque se sale siempre del cuadrado rojo. En la casilla. Él no sabe en qué casilla se va a encender, de momento se enciende una. Y tiene que meterla ahí. Y tiene que meterla, pero José Manuel, fíjate, tiene que hacerlo en 2 toques. Pero si en el primero de los toques no se te puede escapar de ese círculo que tienes alrededor. Sí, si te escapas, si como se ahí, te escapa estás como perdido. ahí, se te ha adelantado el otro jugador porque has invadido su diagrama de Voronoi. ¿Y qué ocurre? Que eso luego, fíjase, tiene una serie de estadísticas que le lleva el entrenador y sabe perfectamente quién va a ser el mejor jugador que pueda jugar en ese centro del campo para el tiquitaca. Esto no es improvisación. Aquí la ciencia, como hemos visto, la tecnología se entrena. José Manuel, en el fútbol de élite, en primera división, en este caso Bundesliga, o la Liga Española o la Premier, se deja poco, cada vez menos, a la improvisación. Por eso cuando se dice, fíjate, cuando dice tienen un don, no, los dones se entrenan. Claro. Déjate de dones, déjate, tiene un gen, déjate de genes. Esto se entrena y se machaca constantemente. Y entonces se trabaja. Se trabaja continuamente. En ese momento, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que Cés paró el balón que venía rechazado del central, no se le fue el balón porque estas cosas se entrenan y dio el pase perfecto a Iniesta. Si Fernando Torres hubiera hecho bien la jugada, en vez de dar el centro con el empeine, hubiera utilizado la física. La física que, para lo que hablamos del efecto Magnus, hay que centrar con el interior del pie o incluso puedes hacerlo totalmente con el exterior pero dándole una curva, no puedes darle con el interior y colgar el balón. En ese momento, la mejor forma de sortear a la defensa es con el efecto Magnus, que se forma una alta presión en un sitio, una baja presión en otro, lo que hablamos el otro día, el balón se va de la zona de alta presión a la baja presión y despista a la defensa. Afortunadamente Torres sabe poco de física. Digo afortunadamente porque falló ese centro, pero el balón así le cayó a Cés Fábregas, dio el pase con el interior. Que actuó la ciencia y la suerte. La ciencia y la suerte, o más que la suerte, la poca efectividad, vamos a decirlo, del centro de Fernando Torres. Pero la suerte porque el otro actuó de tuercebotas. Correcto, por eso digo que así, lo supo despejar. así fue. Y pasen la imagen, y con la imagen, ¿qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió al final fue esto. Claro, En ese momento nadie pensaba en la ciencia, yo el que menos pensaba en la ciencia, pero fíjense y vamos a recopilar para acabar diciendo las disciplinas científicas que nos han aparecido en un solo gol. Es decir, aquel campo de fútbol fue un verdadero laboratorio de ciencia. Hemos hablado en un momento de medicina, fisioterapia, psicología, botánica, biotecnología, hemos hablado de la química tanto del balón como la química de los materiales, hemos hablado de geometría, hemos hablado de tecnología con la Google Glass, hemos hablado de física y hemos hablado de cómo se mejora la calidad. Porque al final la gente me pregunta, bueno, ¿y qué pasa con España ahora? Pues para ese juego hacían falta 3 cosas. 1, matemáticas, disposición. 2, movilidad, pero hacía falta calidad. Yo no digo que los jugadores españoles de ahora no tengan calidad, tienen muchísima, pero les recuerdo que allí en aquel campo estaban Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, estaba Casillas. Y las nuevas generaciones todavía hay que entrenar esos mucho. Iniesta, esos Todavía no lo tenemos. Todavía Entonces, no tenemos. podemos pedir solo que la ciencia, el talento también entrenado, pero el talento también es importante. Veremos a ver qué sucede esta noche. ¿Te atreves a hacer una porra contra Alemania en Sevilla? Yo con las porras, yo soy optimista. ¿Sí? Como soy optimista, creo que no vamos a perder por mucho. Tú las porras con chocolate. Yo las porras con chocolate. son las mejores. Y os voy a decir una cosa, porque os estaba escuchando y quiero cerrar con esto. No todas las opiniones son respetables. Lo que son respetables son las personas.
pero una persona no puede ni en redes sociales ni en otros sitios decir lo que le dé la gana. Yo no respeto opiniones, yo respeto a las personas. Bueno, Pues sí, nos vamos a quedar con eso porque hay gente que tiene poca ciencia, como dirían los que saben, como nuestro profe López Nicolás, que nos ha explicado a la perfección el rendimiento, el gol de Iniesta, cómo fue y científicamente cómo todo sucedió, porque la ciencia tiene que ver mucho con el deporte. Profe, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Aprendemos mucho contigo. Hasta la semana Es un que viene, placer. que ya le está dando vueltas para ver qué hablamos la semana que viene, qué contamos, porque no para es ciencia con nosotros.